Bien, pues continuamos dado que el tiempo apremia. A continuación va a presentar su ponencia la profesora Sophie Lignon de la Universidad de la Sorbona. Ella es originaria de Burdeos, hoy es profesora en la Universidad de la Sorbona, conoce perfectamente las bodegas de Jerez desde que hizo su tesis doctoral con la Casa de Velázquez de Madrid en nuestra tierra sobre las grandes casas vitícolas de Jerez de la Frontera de 1834 a 1992, y desde entonces ha orientado sus investigaciones hacia el enoturismo en Europa, especialmente en Francia. Entre sus muchas publicaciones, quizá destacar, por citar un caso, un libro sobre el enoturismo en Francia y evidentemente pues muchos artículos sobre tal tema. Ella nos va a hablar sobre Jerez, Bordeaux, la elección del enoturismo al corazón de las culturas del vino. Muchas gracias y adelante. Muchísimas gracias. Antes de todo, no es de cortesía, sino de mucha sinceridad. Estoy contentísima de estar con vosotros, de volver en Jerez, y es muy extraño para mí de volver hablando con lo de la tesis hace casi 30 años ya, y volver hablando de enoturismo. Siempre Jerez se queda la primera porque la ruta del vino de Jerez es la primera ruta con el número de visitas de todas las rutas de España. Estoy contentísima de agradecer entonces a la profesora Silvia Pérez, a sus colegas, a los de los archivos que me han invitado, y también quiero agradecer a los amigos que están en la sala y que me han ayudado desde hace 30 años y hoy todavía. Muchas gracias. Entonces voy a empezar con un tema con emoción y felicidad, le he dicho. Entonces voy a hablar y de Jerez y de Burdeos, que es mi ciudad. Mi universidad está en París, pero mi corazón y mi ciudad es Burdeos. Entonces, la elección del enoturismo como el corazón de las culturas del vino, porque hoy no se puede hablar nada más de vino como un enólogo, como práctica, sino hay que hablar del vino como una cultura, como lo ha pensado muy bien el Museo de Vivanco en La Rioja, por ejemplo. Entonces, el vino como cultura, pero también el vino como la bebida por excelencia que atrae culturas, distintas culturas. Jerez y Burdeos, dos viñedos que conocéis muy bien, de tamaño muy distinto, eso es cierto, pero estamos en el tema de los viñedos del Atlántico, y por eso estos dos viñedos están dos viñedos de negocio y de fama internacional, y entonces atraen, incluso porque uno como otro tiene un nombre epónimo. El vino es el nombre de la ciudad, entonces tiene una fama muy grande, igualmente para sus vinos, pero también para el turismo. Son ciudades que están conocidas y así pueden atraer a gente. En este ambiente tenemos que ver que hace algunos años, y vamos a ver que para Burdeos como para Jerez, casi en los mismos años han empezado el enoturismo. Pero hoy en toda parte, que sea el Nuevo Mundo, ya he notado Argentina o Chile, Napa Valley, claro, pero también en el antiguo mundo de Europa vitivinícola, bueno, hay enoturismo sobre formas muy distintas. Al principio hemos pensado que había empezado el Nuevo Mundo con winery en la Napa Valley, con algo muy fácil, porque ya se habían prevista para acoger a la gente como para hacer el vino. En nuestras bodegas más pequeñitas a veces era más difícil, y recuerdo que en los años 90 sí podíamos visitar algunas bodegas de Jerez, pero no muy fácilmente, muy poco de fin de semana, y hoy es muy posible y hemos visto que hay un panel, un abanico muy grande de ofertas. Y precisamente es haciendo mi tesis en Jerez que empecé a pensar al enoturismo, precisamente porque no se podía ver las maravillas que ya se acaba de presentarnos del casco histórico de Jerez. Entonces, Burdeos, la imagen que tenemos es la ciudad del negocio, no de la producción,
El puerto de la Luna se llama así para la curva que hace el río, que no es la barriada del vino que está en Chartrons, más al norte de la ciudad, pero una fachada que atrae mucho, sobre todo desde el clasamiento al UNESCO, y entonces es una ciudad que se visita, y como en Jerez, que se visita la puerta de entrada, son los cruceros, de mucho más que el aeropuerto o el tren o el coche. El Jerez de la Frontera no tengo que hablar más porque la ponencia anterior lo ha dicho mejor que yo. Bueno, es un centro histórico de una riqueza muy, muy grande, que sean las bodegas en sí, grandes o más pequeñitas, escondidas, y eso es el misterio de buscárselas en un rincón, a pensar una historia del pasado y oler el camino también que te llevas hacia una bodega más grande. Y también el casco de la arquitectura que vimos, que no son precisamente bodegas, sino que tienen muchos que ver con las bodegas, con los dueños de estas casas. Pero Jerez, lo sabéis también, yo estaba en principio del 90, ya empezaba la crisis vitivinícola, después la crisis en España, la crisis inmobiliaria, y ya se nota con la revista de prensa que leo de vez en cuando, El País semanal de este año, ya se ha notado que la economía vitivinícola ya se ha caído mucho. 2012, ya se nota que al mismo tiempo 2012, y quizás hay algo que ver entre el desarrollo del enoturismo y lo de la crisis en Jerez y el papel que juega Jerez hoy en el desarrollo del enoturismo. Ya se nota con las estadísticas de ACEVIN, entonces a la escala de España totalmente, ya se nota que ha empezado el enoturismo muy tarde, pero que se ha ido creciendo mucho más rápidamente a partir precisamente de este año 2012, en la cual Jerez tocaba el fondo en su economía. Entonces era una necesidad de elegir, algunos han hablado de revolución del sherry para eso y otras maneras de beber o de ofrecer otros tipos de vinos, pero sí notó lo que se ha hecho. 2006 empezar la inauguración de la ruta del vino del Marco de Jerez, y se nota en la mapa de 2010 que a pesar de ser un viñedo pequeño, el número de visitantes es muy importante y se puede ser comparables con el del Penedès o de La Rioja, de viñedos mucho más largos. Se nota 2007, el año siguiente, el primer congreso sobre este tema que no se llamaba, se buscaba todavía la palabra, se llamaba el turismo enológico. Enoturismo ha venido un poquito más tarde, también en Francia no soy... Wine tourism se oye muy bien, enoturismo, enoturisme, en francés se busca un poco la palabra, pero ya un esfuerzo con la Universidad de Cádiz que organiza, con la ayuda del Consejo Regulador y los demás, eso. Se sigue, 2014, bueno, un premio, los esfuerzos de Jerez ya están reconocidos. Y habla un señor muy conocido, director del Consejo Regulador, que dentro de una de su ponencia habla de una oportunidad para la ciudad de desarrollar el enoturismo. Entonces, ya todos tienen que elegir el enoturismo, que sea para tener un complemento en las ventas de vinos, o sobre todo para la imagen, para la comunicación, para la imagen de la ciudad y de estos vinos, que son vinos de culturas, de muchas culturas, lo que he visto en mi tesis, lo de las familias de historia, de una dimensión internacional con Inglaterra y mucho más que Inglaterra. Se sigue el enoturismo como un hilo así continuo con lo que se ha arreglado en el Consejo Regulador precisamente, ya se ocurre con una sala de cata y como un pequeño museo. Entonces la dimensión primera que se nota es el vino como un ocio, como una propuesta de turismo, al mismo tiempo que es un camino para dar a conocer a los vinos, a todos los vinos. Marco de Jerez, entonces lo decía, es la ruta hoy la más visitada, y si hago la comparación con 2012, la fecha que teníamos como punto de
de desarrollo, ya se nota que el Penedès se ha quedado casi, ha bajado un poquito, y el Jerez desde 3 años sigue aumentando su número de visitas. Entonces es una opción muy importante para también ser el líder en España entera, de todas las rutas de España. ¿Qué pasa en Francia? En Francia tenemos muchos viñedos, lo sabéis, pero tenemos una ruta que está muy conocida, es la ruta de vin de Alsacia. No es la más antigua es la de Borgoña, la ruta de Grand Cru, 1937, la de Alsacia 53, pero no estaban rutas de vinos de enoturismo. Era una manera de hacer una red entre restaurantes, entre bodegas, nada más que para comprar el vino en unas épocas de crisis vitivinícolas y no de dar a ver lo que es la cultura del vino o propuestas para andar en el viñedo y otras cosas así. Se nota en el slide que al final empieza el enoturismo al principio de este siglo, poco a poco con estudios, y el AFIT es un poquito lo que es aquí el ACEVIN, primera encuesta sobre las bodegas, muy pocas, 5.000 al principio del siglo que estaban abiertas al público, casi nada. 2009 es el año del Consejo Superior de Enoturismo, y eso es una entidad que intentan de motivar, de llevar la gente para abrir sus bodegas con un poco más que un poco, como las rutas de vino en España, que se entiende como una red que permite a todos los actores de un viñedo de poner sus esfuerzos en común para dar a conocer el viñedo y sus vinos. Burdeos, en estos años, 2009, todavía no tenía rutas. Burdeos, para ser el viñedo mayor, más de 100.000 hectáreas, Gironde, más que Burdeos, la ciudad, bueno, se decía, soy el destino de viñedo. Entonces se ponía aparte de todos los demás que ya empezaban en los 90 y más allá a inaugurar carretera. No había en Burdeos. Es solamente en 2014, has visto antes para Jerez también, 2014-15 ya se desarrolla de verdad, que se han puesto, pero casi para decir al nivel nacional de París, del turismo, del Ministerio de Turismo, bueno, sí, vamos con los demás, pero son los últimos que van a apuntar rutas de vinos, y han visto los nombres que he puesto, que son las 5 rutas de Burdeos, que mezcla ya el viñedo en su apelación y también el patrimonio, les Bastides, el patrimonio, entonces mucho más que el vino en sí. Y de esta manera ya Burdeos es hoy el primer viñedo visitado. Casi la mitad de las visitas que se hacen en los viñedos franceses se hacen en Burdeos. En Francia notamos 10 millones, un poquito más, y ves que es un poquito menos de 5 millones que van a Burdeos, que hay una oferta muy, muy distinta. Entonces, sí, al principio algunos castillos han elegido el enoturismo, después el Consejo Superior de Enoturismo, y ya es todos que intentan para comunicar ya todavía. Entonces los grandes, los que no querían ir en el enoturismo, que hoy lo hacen. Entonces hay que pensar la relación hoy, no enoturismo y negocio del vino, sino enoturismo y cultura del vino. ¿Por qué hay que pensarlo? Porque en Francia no es como en España tan grave, pero los jóvenes ya no beben vino o son consumidores ocasionales. Yo lo sabéis, vosotros bebéis más cerveza que vino, nosotros no, portugueses no, pero bebemos 3 veces menos que hace 40 años, entonces baja mucho. Entonces el vino hay que verlo como una cultura, y es un señal de distinción, es un señal de cultura, bueno, de buena educación casi. Y así se va al encuentro de las bodegas.
Las culturas del vino, quizás porque lo que decía, que en España ha bajado muy temprano el consumo de vino, se ha votado esta ley que conocéis de 2003 sobre el reconocimiento del vino como cultura española, aparte entera. En Francia hemos tenido que esperar más de 10 años para tener una ley casi comparable, entonces que también hace del vino un elemento de nuestra cultura. 2014, después de la clasificación de la comida francesa a la UNESCO en 2010, entonces fue el empujón para que también el vino, que no se puede hablar de vino y de cultura en Francia, siempre hay el Ministerio de la Salud que viene por ahí y dice que no, que es muy malo. Bueno, entonces fue muy difícil y ha notado en lo que aparece que el vino no viene como un elemento, sino que viene con otras bebidas, muchas bebidas de manzana, de pera también, no el vino como en España, que está por su cuenta solo reconocido como elemento de cultura. Entonces, ¿qué es la cultura de un vino? ¿Qué puede llevar con la cultura del vino? Claro, la cata, el maridaje, se hace en Burdeos. Voy a pasar un poquito rápidamente sobre eso. Bueno, se puede hacer en los castillos, en el comedor de la familia, o se puede hacer en una sala mucho más grande, se puede hacer en el museo, como aquí, en la bodega de la Cité du Vin. Y lo sabéis, en nuestra tierra, en Jerez, mucho más todavía, en muchos sitios. He puesto también Osborne, porque estamos en Jerez, pero es el marco de Jerez que se entiende claramente. Y se puede hacer también en un restaurante como La Carbona, que es una experiencia muy única. No conozco mucho restaurante que lo haga tan bien. Entonces la cata ya se nota que es una red, que no es la cosa únicamente de las bodegas, sino de los distintos actores del viñedo, igualmente en toda parte. Cultura es lo que vimos, es el patrimonio arquitectural, y se nota con las estadísticas del turismo de Jerez que lo que buscan las turistas que vienen en la ciudad son monumentos y bodegas, y al mismo nivel casi. Y se puede decir que es una mezcla, porque puedo ir también en una bodega para su casco histórico, para su arquitectura, incluso si no puedo beber vino o si no me encanta el vino. Entonces, la bodega tiene para sí de ser un monumento muy, muy bonito, muy rico, y también de tener su vino y lo que puede ofrecer más. Más que la arquitectura, ya hablaremos también con mi colega después, que el Jerez es el hacedor de cultura, entonces lo sabéis, se ha escrito mucho, las investigaciones, y también sobre el sitio del Consejo Regulador y la imagen en el turismo, ya se nota lo que he puesto aquí, una copia, donde se pone por adelante que el vino es un mundo de sensaciones, de olores, de sabores, entonces no se tiene que entenderse como enoturismo, sino como enogastronomía, que en España como en Francia no se bebe sin comer, entonces tenemos que poner las dos cosas juntas. Entonces es este mundo de la comida y el mundo también del patrimonio histórico del casco de una ciudad, y precisamente de su ciudad. Es ya el año 2007, decía el congreso, ese primero congreso de turismo vitivinícola, ya se notaba que la riqueza de Jerez era de tener en un conjunto único el cante, el caballo y el vino, y así se podía acoger en algunas bodegas para oír el flamenco o ver esta cultura. Hoy es la experiencia muy, iba a decir mágica, muy preciosa de la bodega Tradición, cuando se abren sus puertas a las pinturas que no nos esperamos visitando una bodega. Entonces, Jerez es una suma de sorpresas, cada una tiene que elegir una cosa preciosa así, que sea lo suyo, y manifestar el gusto de acoger a la gente para una copa, para entender el vino, pero también para compartir un momento muy especial con esta
estas pinturas. He visto la cultura en Jerez. Voy a insistir ya mucho más sobre Burdeos, porque de Jerez sabéis mucho más que yo. Burdeos se piensa castillo, pero cuando se piensa castillo no se piensa el tipo de castillo que tenemos aquí. Y este tipo de castillo, no voy a hablar sobre cada uno mucho tiempo, no es eso lo importante. Lo importante es de saber cuándo se ha hecho esta bodega. 2009 para esta. Entonces, ¿qué es en Saint-Emilion? Es el modelo de las bodegas nuevas de La Rioja, que son la influencia de la Napa Valley y de las wineries. Entonces, otro tipo de bodegas que no se entiende solamente para la excelencia de los vinos, sino que se entiende para la excelencia de los vinos, de hacer vinos de muy grande calidad, pero también la calidad de la acogida de las turistas, tener un sitio para acoger, que no sea entre dos botas muy inconfortablemente. Hay que acoger, y ya nota en esta arquitectura, la sala de cata, por ejemplo, que está encima de todo, encima de la torre, como se hace de manera muy común en California, para que se pueda ver el viñedo al mismo tiempo que se prueba el vino. También ya se nota para otros modelos de castillo, 2009, 2011, siempre esta fecha que van con el enoturismo. Bueno, este castillo Cheval Blanc, siempre en Saint-Emilion. Yo podría decir que Saint-Emilion es precisamente lo de La Rioja, los más numerosos están aquí. Bueno, ya se nota otra idea que no es la sala de cata, sino la arquitectura que se quiere viva, se quiere con raíces en la tierra, en el viñedo. Entonces las viñas suben en las paredes de la bodega. Eso no tiene que ver con les Chartreuse, con los castillos de Burdeos. Es totalmente otra idea que va con una manera de hacer el vino biológico y todo eso, entonces con el terruño y eso, pero sobre todo pienso yo que es para acoger a las turistas sobre un modelo que ya tiene sus pruebas en otros lugares. Bordeaux también es la Cité du Vin, un mundo de culturas, entonces ya lo ves en el nombre, ya se reivindica las culturas también. Se dice de manera común Cité du Vin, pero ya se va a propósito de las culturas. Muy reciente, 1 de junio de 2016, entonces es el monumento que faltaba en Burdeos, emblemático como el de Bilbao, la misma historia, las Dársena, bueno, que eran abandonadas en el norte de la ciudad, entonces una manera de poner de nuevo un corazón, otro corazón que no es el puerto de la luna, sino el de las culturas. Recibe la Cité, este museo, más de 400.000 visitantes al año, más de 1 millón, un año y medio después de su apertura. Entonces, un lugar que se ha inspirado un poquito de Vivanco, han hablado juntos, pero que es otra cosa y que no es un museo de las culturas como se entiende en Vivanco, sino que es un museo que tiene que ser un centro de ocio y turismo. Entonces, el vino sí, hay bares, hay conferencias sobre el vino, hay, bueno, todo el recorrido para conocer los terruños, las historias de distintos vinos, de distintas épocas, desde los griegos hasta hoy. Pero también es un lugar donde atraer toda la familia, los niños, a pasárselo bien con un audio guía, cada uno a su ritmo. Por eso es una cosa muy curiosa. Han elegido el nombre Cité du Vin con mucha dificultad, porque no quería que sea una cosa demasiado seria de cultura para no dar miedo a la gente. Había sobre todo que atraer en la ciudad y que sea la puerta de entrada de las distintas rutas del vino después dentro del viñedo. Al final, Bordeaux, el Land Art. ¿Eso qué es? Es la última etapa. Hemos visto que en los años
2009-2010, hemos tenido distintos arquitectos famosos de fama internacional que han construido en Saint-Émilion, sobre todo en Saint-Émilion. Hoy eso pasa en el Médoc, sobre todo en el Médoc. El land art no es una cosa exclusiva de Burdeos. Hay el Château Lacoste también en Provence, pero está único. En Burdeos hay muchas experiencias y eso es otra manera de atraer a la gente y sobre todo otra manera de darse una imagen propia, la de este viñedo. El primero, el Château d'Arsac, está en la carretera que entra en el Médoc, casi el primero château, entonces bastante cerca de Burdeos, no al fondo del Médoc, que es un cul-de-sac, que es no muy cómodo para una carretera, una ruta de vino. Aquí estamos, entonces ya notas la fecha, es la fecha de compra por Philippe Raoux. En esta época no había 100 y pico hectáreas, sino sobre esta propiedad había más o menos 5 que se quedaba en viñedo. Entonces el primer trabajo fue de plantar viñas porque ya no había. Era una propiedad que desde el filoxera se había perdido la excelencia del vino y esta cultura. Entonces hasta el año 94 ha tenido que plantar, que renovar el castillo, que todavía no se nota aquí se nota la bodega, no el castillo donde se vive, y ya se ha visto este color para restaurar, un color que quiere ser, ya no sé decirlo, le soufre, para tratar la viña, este color. Bueno, y después, a partir del año 94, cada año, compra una obra de arte contemporáneo. Le gusta o no le gusta, eso es el gusto de cada uno, pero seguro es que vamos a hablar de este castillo como este extraño castillo que tiene casi en primero esta maceta roja. ¿Qué quiere decir con esta maceta? Que con obras de arte, es decir, que el viticultor también es un artista y que se pueden mezclar porque hacer vino es una cosa de artista, es una obra en sí. La maceta es decir que el viñedo tiene raíces y entonces que el arte ya empieza en el viñedo. Y se notan los tres modelos, los tres ejemplos que he puesto. Este señor que mide las nubes, eso también quiere decir todo el trabajo que hay que hacer ya al principio, como en un jardín, mirando al cielo como la tierra, antes de ir a trabajar en la bodega haciendo el vino. Entonces, cada año es todo un recorrido que se enseña así, de esta manera. No es mi dibujo, sino es el dibujo que se da a los que visitan. Entonces, se nota ya el castillo donde vive el dueño, que vive en el Médoc y en París, comparte el año. Eso es una diferencia con aquí, se vive mucho en París también y no siempre en el viñedo. Se nota la bodega, dentro de la cual también ya veremos hay obras de arte, así, que se mezclan con las botas. Hay un edificio totalmente nuevo para acoger a la gente y ya se han elegido en el Médoc el Château d'Arsac como un castillo que se visita para todas estas estatuas en el viñedo y en las afueras. No será tanto sí para probar el vino, pero sí somos enólogos muy exigentes, no vamos en este castillo en primero. Entonces la idea es que cada castillo tiene su enfoque. Entonces así voy a ir en Arsac y después iré en otro castillo para el vino y en otro para la comida de mediodía, por ejemplo. No es el solo. Has visto 94 en una época en la cual no se hacía mucho en Burdeos ni tampoco en Francia, se empezaba nada más. En 2018, entonces eso es muy reciente, ya se ha acabado, han comprado de dueños, se ha renovado este Château Chaspin, nos quedamos en Médoc, y se han renovado el castillo haciendo una sala de arte que se visita cuando se visita el castillo. Cada año hay una exposición que cambia
y hay 3 habitaciones. Entonces eso era una cosa nueva de poner habitaciones en el castillo. Y lo gracioso es que si tú tienes tu habitación y si duermes en el castillo, tienes el privilegio de visitar la sala de exposición de noche, solo, en el silencio, si quieres con tu copa de vino, bueno, entonces en tu casa. Entonces es una oferta de privilegiado, una cosa muy, muy extraordinaria porque única. Y el símbolo, como en Arsac, porque Arsac ya había dado el modelo, estas botas, que es como la maceta roja del otro, aquí las botas, quizás has entendido por qué sin vender. Has visto que son 2 pies derechos, entonces no se puede vender. Entonces eso lo curioso, pero botas es la misma idea que la maceta. Eso es para dar agradecimientos a los viticultores que trabajan con estas botas, con estas botes, que no es el dueño del castillo, sino los que están en el campo. Hay botas, pero hay también otras estatuas en el jardín y igualmente cada año se ofrece una obra de arte contemporáneo. Y dentro de la bodega, si el visitante quiere visitar más, también hay esta anamorfosia, que es un juego de formas geométricas así, que depende de dónde se pone y ya están muy en la línea con las botas del Che. Entonces, todo el sitio, que sea el jardín, que sea la bodega, que sea los dormitorios, es una cosa de arte en el castillo. Así, lo que vimos son muchas estatuas en las viñas y lo gracioso es que eso, he dicho antes que en Saint-Émilion las nuevas bodegas tenían la influencia de La Rioja y de la Napa Valley, pero al revés, son los californios que ya toman ideas de Bordeaux. Este cornejo que salta así de las viñas en el castillo que vamos a ver ahora es lo que vemos algunos años más tarde, casi 10 años más tarde, también el Buni Fufu que se nota en la Napa Valley, que en la carretera no se puede pasar sin verlo. Entonces, es una cosa, ves, que este enoturismo, estas formas culturales, ya pasan de un viñedo a otro sobre estas formas de land art. Pero los que han ido lo más lejos son el modelo por excelencia, es, creo yo, el Chateau Smith-Olafite. ¿Por qué? Ha empezado Philippe Raoult, pero estaban obras así en el jardín. Aquí es mucho más. Aquí es el castillo desde siempre, que está aquí, un chateau con un vino de calidad, entonces con una tonelería, bueno, lo clásico de lo que se podía visitar, un castillo donde vivía la familia, bueno, lo único, lo que se hacía. Y son los Catiard que cuando han comprado en 90, otra vez la fecha, todas corresponden. Cuando han empezado, como Philippe Raoult antes, han arreglado la propiedad y después, en 1999, es su hija, la segunda hija, que fundó Caudalie, el centro de vinoterapia, y entonces se ha construido totalmente nuevo, pero también dentro del viñedo, con las viñas totalmente alrededor. Bueno, distintos hoteles, distintos restaurantes, el spa de vinoterapia, el primero, y esta vez es La Rioja, que con el Marqués de Riscal se ha inspirado y lo ha hecho en su propia bodega. Entonces aquí no son hoteles muy grandes, son hoteles de 6 o 8 habitaciones cada uno, y todo este conjunto que está aquí tiene que decir que estamos en Aquitania, estamos en las puertas de Bordeaux, casi se puede ir de taxi o con autobús saliendo al sur de Bordeaux, muy cerca, y tenemos aquí imágenes de lo importante del turismo de Aquitania. Entonces el estanque, el pequeño lago que ves, es la imagen del bassin d'Arcachon,
y hay un hotel, nada más que un dormitorio, como no sé si algunos conocéis el bassin d'Arcachon, con estas casas sobre enchanques. Bueno, entonces el dormitorio tenía que estar un poquito parecido. Otro es como el Périgord, otro es una arquitectura de Landes. Entonces, no arquitecturas muy contemporáneas, sino modelos que ya se han buscado dentro de la región. ¿Y por qué van siempre más adelante? La última cosa que han hecho es también un recorrido que se puede hacer con una bici, por ejemplo, y desde el verano de 18, entonces el segundo verano de este año, se ha hecho una cosa que tiene que ver, que se llama el bosque de los Senses. Ya no estamos en el viñedo, ya no vemos viñas, salimos siempre, ves la mapa, entonces salimos de Caudalie, el castillo donde voy a probar un vino, y después se sale, cada uno para su cuenta, y es un recorrido que se puede hacer en una hora, más si tú quieres, solo con la familia, con los amigos, con un guía o mucho más veces sin guías, a tu ritmo, así en un jardín. Y eso es lo que va adelante del vino, lo que te puede inspirar el vino. Entonces, pasarte un momento de placer, de descanso, y todas las imágenes que tú tienes bebiendo un buen vino, ya andando lo piensas y lo vas a ver. He apuntado las obras que no puedo enseñar aquí. Una de estas para decir que es una cosa que no tiene que ver en nada con el vino, no es un símbolo de una bota o de una bodega. Y yo veo la hora, entonces la última cosa que se ha hecho siempre en este sentido, ya es esta obra, el jardín de ebriedad, le jardin de otro jardín de sabores. Entonces ya ves estas estacas, bueno, es para glorificar un poco el vino rojo de Bordeaux. Es un jardín en el cual hay flores que cambian sobre las estaciones, y entonces se va a visitar el castillo. También después de salir se visita el jardín y se va con la copa a pensar lo que se puede oler, con algunas flores, con algunas sensaciones. Entonces es como todos estos ejemplos, es una manera de prolongar un poco la visita, que no es solamente una arquitectura, sino un patrimonio vivo, un patrimonio que busca, que cambia cada año y que no se queda así fijo. Así, sabe que Bordeaux, paso eso, son premios que tiene la ciudad y las bodegas. Para acabar, decir que el patrimonio vinculado al vino, en Jerez como en Bordeaux, con el enoturismo, es un producto en sí, son nuevos lugares de visitas, a veces dentro de las bodegas, a veces no. Y entonces, voilà, estamos en el castillo otra vez con un corazón para todos. Muchas gracias.